buenos días. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Si pueden ir solo tomando sus lugares para poder comenzar. Bien, muchísimas gracias. Quiero reconocer y agradecer a nuestros expositores y panelistas. Hoy nos acompaña Lizardo Bolaños, es coordinador técnico de Guatemala No Se Detiene, y también a quienes estarán comentando diferentes preguntas que vamos a tener durante esta mañana. Cristian Mayorga, presidente de Solic. También nos acompaña Javier Chamorro, el CEO de Patent Best. María Fernanda Morales, socia de Mayora y Mayora. Mario García Lara, director ejecutivo de la Fundación 2020. Y Pablo de Dion, socio fundador y director de inteligencia de CAVI. Quiero agradecer también a todos los representantes del sector empresarial organizado, de las diferentes cámaras y sociedad civil, así como también a los diferentes diputados del Congreso de la República que nos honran con su presencia, y a los diferentes medios de comunicación. Para iniciar, quisiera darle el espacio para las palabras de bienvenida a el señor José Miguel Torreviarte, presidente de Fundesa. Gracias, Juan Carlos. Muy buenos días a todos. Quiero dar la más cordial bienvenida a este cuarto evento previo al Encuentro Nacional de Empresarios por el Desarrollo, ENADE 2025. Hoy la conversación será sobre los habilitadores para la atracción de inversión extranjera directa, previsibilidad y certeza jurídica. Suena sencillo decirlo, pero es complicado lograrlo, como lo veremos con nuestros panelistas. Y antes de empezar, quisiera agradecer, como ya Juan Carlos lo mencionó, a nuestros panelistas, representantes del sector empresarial, sociedad civil, diputados del Congreso y miembros de la comunidad internacional. Bueno, este espacio de diálogo refleja nuestro interés común en generar más desarrollo para Guatemala. Es importante mencionar que durante el 2024 Guatemala recibió casi 1.700 millones de dólares de inversión extranjera directa, representando un 5% de crecimiento con respecto al año 2023. El sector financiero y de seguros destacó con un 42.6% del total de esta inversión extranjera, reflejando la confianza en la solidez de nuestro sistema bancario y estabilidad financiera. Otros sectores destacados incluyen la industria manufacturera, que representó el 15.7%, y el comercio y reparación de vehículos con el 14.8%. Ambos motores claves para el crecimiento económico y la generación de empleo. En cuanto al origen, Centroamérica aportó el 44% de estos fondos que estamos hablando recibidos, seguido por México con un 12.86%, Estados Unidos con un 11.43%, y confirma esto que Guatemala sigue siendo pues no solo un país que tiene una economía de una dimensión interesante, lo que sigue siendo y generando confianza para atraer capitales internacionales. Este crecimiento, para lograr el crecimiento sostenido en la inversión extranjera directa, eso no es casualidad. Es el fruto de los esfuerzos conjuntos para fortalecer los habilitadores de inversión. Y estos son, como dije anteriormente, la previsibilidad en las políticas públicas. Y esto es cuando las reglas son claras y estables, permiten planificar con confianza y favorecer la generación de empleo, la innovación y el desarrollo tecnológico. Y la certeza jurídica garantiza que las leyes, contratos y derechos serán respetados y protegidos, generando un ambiente de seguridad necesario para atraer capital. Guatemala ha tenido avances importantes en consolidar un marco legal que inspire confianza. Y esto se ha demostrado por la mejora en la calificación de riesgo país de las agencias Fitch Ratings y Standard & Poor's. La Estrategia Nacional de Atracción de Inversión Extranjera 2024-2027 orienta nuestros esfuerzos para atraer inversión de alto impacto que sean innovadoras, competitivas y sostenibles. Cada dólar que entra al país representa una oportunidad concreta de desarrollo, más empleo formal, transferencia de tecnología y acceso a nuevos mercados. Sin embargo, para consolidar esta dinámica necesitamos un compromiso compartido del Estado, fortalecer la transparencia, la eficiencia administrativa, la seguridad física y jurídica, a la vez de aumentar la infraestructura productiva. El sector privado, manteniendo su responsabilidad y competitividad,
y la sociedad civil participando activamente en construir un entorno estable, moderno y con visión de futuro. Este evento simboliza ese esfuerzo conjunto. Nos convoca la voluntad común de seguir afianzando los habilitadores que impulsen la inversión extranjera directa, generando empleo y promoviendo bienestar para todos. Desde Fundesa reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando propuestas concretas, fomentando el diálogo y sirviendo como puente entre los actores claves para que Guatemala avance con rumbo, confianza y visión hacia un desarrollo más inclusivo y sostenible. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias José Miguel. A continuación quiero dejar en el uso de la palabra a Lizardo Bolaños, coordinador técnico de Guatemala No Se Detiene, quien hará la presentación sobre los habilitadores para la inversión extranjera directa, previsibilidad y certeza jurídica. Buenos días. Muy buenos días a todos. Es un honor estar aquí con todos ustedes el día de hoy. Definitivamente creo que será una mañana muy productiva para tener una conversación alrededor de cómo podemos promover la atracción de inversión extranjera. Uno de los elementos que creo yo que es importante a la hora de hablar el tema y es cómo podemos explicar esto de una mejor manera. Creo que parte del reto que se tiene cuando se habla de inversión extranjera, primero suena a dólares, segundo suena a montos millonarios, tercero usualmente no tiene una cara clara, una cara amable, una cara humana, que uno diga la inversión extranjera se parece a esta persona, se parece a este comportamiento. Y pensando al respecto, lo que pensaba es que tal vez parte del reto de explicar todo lo que se refiere a la inversión extranjera directa es porque tal vez lo que más se parece es cuando uno va a conocer a los suegros por primera vez. Y creo que es parte del reto, ese nerviosismo, ese cómo le explico yo a los papás de mi novia mis intenciones. ¿Cómo lo muestro? ¿Cómo lo demuestro? No solo es una cosa de hablar, no solo es un tema de decirle un poema bonito, sino cada comportamiento y acción de alguna manera tiene que reflejar que soy lo que digo. Y ese tal vez es parte del reto. Y lo pienso especialmente para todos los que tenemos hijas. Creo que hay un reto ahí también del reflejo de cómo quisiera yo verme ahí, en ese ser, en ese mostrar. Y no solo es un elemento de las palabras, sino también de las fortalezas, porque cuando estoy ahí, debí de haber hecho ya años de inversión en quién soy yo como persona. Cuando llego a ese momento, tengo que tener algún tipo de habilidad, algún tipo de destreza, algún tipo de historia para poder contar, este es quien soy. Y por lo tanto, cuando le estoy pidiendo o le estoy diciendo, estoy saliendo con su hija, digamos que muy en la usanza chapina, pues obviamente tiene el reto de que tiene que existir un nivel de convencimiento de que no me ven con malos ojos. Y ese creo yo es parte del reto de cómo logramos atraer inversión extranjera directa. Sin embargo, después tuve un problema porque dije, es que el reto de atraer inversión extranjera directa no es solo ir con una novia, ¿verdad? Porque necesitamos constantemente ir a buscar novias. Entonces dije, aquí tenemos un problema. No es la metáfora exacta, aunque queda muy cercana. Y aquí le tengo que agradecer a mi esposa que me hizo, al principio pensé que estaba sufriendo, pero me hizo ver, no sé si ustedes han visto Pride and Prejudice o Orgullo y Prejuicio, y probablemente muchas de las esposas y novias los ha hecho ver esta película, y hay series, y hay incluso Bridget Jones' Diary, son unas versiones de la misma, y básicamente lo que es una historia de amor en la Inglaterra victoriana, en donde justamente superar el orgullo y el prejuicio es lo que le va a permitir a estos personajes finalmente enamorarse. Y esa es la historia romántica, pero también hay un personaje importante al que uno le tiene que voltear a poner atención, y es, creo yo, en quien podemos pensar a la hora de hablar de inversión extranjera directa, y es la mamá. Porque la preocupación de la mamá en una Inglaterra victoriana es: mis hijas no van a poder heredar la casa, necesito buscar cómo casarlas y casarlas bien, porque
no hay otros mecanismos de ascenso social en esta sociedad. No lo estoy defendiendo, solo estoy describiendo la situación. Y entonces ella básicamente lo que hace es un mecanismo de identificación de candidatos. ¿Cómo logro yo la mejor posición social y económica para mi familia? Y en ese sentido, pareciera que la mamá o la señora Bennett hace mucha de la labor de lo que nosotros pensamos a la hora de atraer inversión extranjera directa. Tenemos que identificar esos candidatos, el candidato que funciona mejor, el candidato que de alguna manera logra encajar de mejor manera con la familia, pero también el reto de cómo logro finalmente generar habilidades mínimas en mis hijas para que también logren atraer a esos candidatos de los que estamos hablando. Y ese es, digamos, que parte del reto que me gustaría hablarles hoy, un poco pensando ir y venir con esas imágenes de las distintas películas para poder ir hablando del tema, porque creo que es una forma de aterrizar esta idea. ¿En qué se parece la señora Bennett a la atracción de inversión extranjera? No voy a entrar en gran detalle. 4 ideas creo que son suficientes para pensar. La primera, hay que tener el objetivo claro. Para la señora Bennett era atraer candidatos con riqueza y que ofrezcan prestigio familiar. Para Guatemala debiera ser atraer inversionistas con tecnología y que ofrezcan mejores empleos. Creo que esa debiera ser, creo yo, parte de la apuesta de cómo logramos mejorar esa atracción y que esa atracción de inversiones haga sentido para la población. Segundos, hay que estar presentes y ser consistentes. En la novela, en la película, eso significaba hay que llevar a las hijas a todos los bailes. Si no me conocen a las hijas, ¿cómo se van a casar? Si no me conocen a Guatemala, ¿cómo voy a lograr atraer inversión? ¿Cómo voy a lograr que la gente diga Guatemala hace sentido para mi inversión? Yo quiero invertir en Guatemala porque resulta que los niveles de inseguridad resulta que son menores a muchas de las grandes ciudades norteamericanas, que son menores a muchas de las ciudades en América Latina. Han habido mejoras importantes, pero la falta de conocimiento no permite muchas veces identificar que hay una oportunidad atractiva. Y lo que tenemos que hacer es exponernos, darnos a conocer. La tercera lección en ese proceso de atracción de inversiones desde la lógica de orgullo y prejuicio es que tenemos que pensar en que las habilidades y virtudes atraen ante la competencia feroz. ¿Cuáles son esas habilidades y esas virtudes? Cuando lo pensamos principalmente en Elizabeth, que es una de los personajes importantes. Leer, ser inteligente, pero también ser irónica. Y tal vez eso choca un poco con esa sociedad, pero le permite también generar un proceso de diferenciación respecto del resto de las candidatas que en ese momento están buscando a esos jóvenes atractivos. Tocar el piano, no lo toca muy bien, pero toca el piano. Y parte del tema está constantemente en competencia. Y eso es lo mismo que nos sucede con el caso de Guatemala. La excelencia es importante, pero tampoco nos vamos a volver completamente psicópatas tratando de ser excelentes en todo. Tenemos que entender que tenemos que buscar la diferenciación y tenemos que buscar que las otras características sean como mínimo competitivas, estén en un promedio adecuado. No es de que una brilla y todo lo demás no funciona, porque así no nos van a voltear a ver, ¿sí? De nada sirve tener unos bíceps enormes si no puedes mantener una conversación, si no logras mantener un empleo. Es un poco la lógica que tenemos que pensar dentro de esta dinámica de atracción de inversión extranjera. Y lo último, que creo que también es importante y a veces se nos olvida, es que la reputación abre o cierra puertas. La reputación. Y aquí el reto que tenemos en la novela es la impulsividad de las hermanas, el oportunismo de la madre, la indiscreción de toda la familia. Y cuando volteamos a ver a Guatemala, eso lo podemos pensar en términos de ¿tenemos seguridad jurídica?
tenemos retos de opacidad, tenemos retos de inestabilidad política. ¿Cómo eso juega en cómo nos ven afuera? Porque afuera no se encargan del día a día de Guatemala. Conozco muchos de los que están sentados aquí en la mesa y saben del reto de explicar Guatemala cuando han salido. Y lo resumen casi que en esas tres, tal vez agregan una cuarta que es estabilidad macroeconómica, pero usualmente lo que reportan en las noticias tiene que ver con inseguridad jurídica, corrupción, inestabilidad, seguridad y macro. Ahí van 5. El detalle se les va. Entonces la reputación se vuelve un elemento importante. ¿Cómo logramos que esa reputación, primero la podamos reconocer, podamos trabajar alrededor de ella? Entonces voy a entrar poco a poco en cada uno de estos detalles. Primero hay que tener claro el objetivo. Quien vio de nuevo las películas se dará cuenta que hay una estructura social rígida y fuerte y que muchos de los retos es cómo logramos subir dentro de esa escala social en esa Inglaterra victoriana. Cuando volteamos a ver las películas más recientes, la adaptación de Bridget Jones, básicamente la forma como se resume es Hugh Grant o Colin Firth. Y básicamente ahí termina el mecanismo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Queremos diversión o queremos una relación seria? Y lo mismo podemos pensar de Guatemala. ¿Qué es lo que estamos buscando como inversión extranjera directa? Y la forma como lo resumo, pues no es tan alegre como el póster de Bridget Jones, pero le llamo las 3 escaleras de generación de desarrollo. Aquí volteando a ver principalmente una serie de autores japoneses como Okita y Akamatsu, que te hablan que tenemos que pensar que si vas a voltear a ver en los procesos de desarrollo, tu inversión extranjera directa debiera estar vinculado con la escalera de la calidad, como lo que hoy hace el país. La inversión extranjera directa te puede ayudarlo a hacerlo mejor. Podemos hacer camisas de mayor calidad, podemos hacer ropa de mayor calidad. El segundo es la escalera de la diversificación. Eso significa, hoy hago camisas, pero mañana voy a empezar a hacer autopartes. En 10 años voy a empezar a hacer automóviles. En 20 años voy a empezar a hacer barcos. ¿Cómo empiezo el proceso de sofisticación creciente que requiere mayores niveles de tecnología, de inversión, de capital humano, de infraestructura? Y el tercero, porque es parte de esos objetivos a la hora de salir a buscar, ¿cómo logramos que la inversión extranjera directa nos ayude a subir la escalera de procesos? Y lo más interesante aquí es que tenemos, creo yo, 2 ejemplos importantes. Me centro en el más famoso, que es el del vestuario y textiles en Guatemala, que empezamos solo cosiendo la ropa. Es lo único que hacíamos. No nos confiábamos ni nos confiaban más. Con el tiempo, con la generación de relaciones comerciales más profundas y con la capacidad de conocimiento del sector, empezaron a adaptarse cada vez a elementos más sofisticados. Cortar la tela resulta que es un elemento mucho más complicado. ¿Por qué? Porque significa que el error es muchísimo más costoso. Si uno no optimiza el área de la tela, está desperdiciando mucha tela y eso termina generando problemas de costos. Y así puede ir uno subiendo hasta que termina hasta los procesos en donde ya uno no solo está generando la moda, generando el diseño, sino también colocándolo en los estantes y pudiendo llegar al consumidor final. Esos son elementos que uno podría ver en su proceso de inversión, de atracción de inversión extranjera. ¿Cómo mejoro la calidad de lo que hoy hago? ¿Cómo diversifico y busco una mayor sofisticación? Y el otro elemento es, ¿puedo hacer algo diferente dentro de la cadena de valor en la que estoy involucrado? ¿Sí? Hoy hacemos, por ejemplo, ya arneses en Guatemala. ¿Sí? La parte del cableado eléctrico que va dentro de los automóviles. ¿Será que podemos empezar a visualizar alguna otra parte del vehículo en la que nos podríamos montar para poder realizar? Ese es parte de los elementos que uno pudiera identificar para poder entonces subir en la escalera. Entonces, tener el objetivo es claro. ¿Qué queremos hacer? No se trata simplemente de ir a traer todo, porque después tenemos un problema y es que las partes no se hablan, las partes no se complementan, las partes no permiten una economía de crecimiento adecuada. Y ese es uno de los elementos que uno tiene que comprender
para poder entonces generar una mejor inversión. El otro elemento, que lo resumo con el baile que tenemos aquí enfrente, es la idea que, no quiere cambiar, creo que le gustó la escena demasiado, ahí está. Hay que estar presentes y hay que ser conscientes. Los esfuerzos público-privados, e insisto en esto, son públicos y privados, porque al final la inversión extranjera directa tiene que lidiar con los procesos de proveedores locales, consumidores locales, necesita entonces involucrarse y estar metido dentro de un sistema económico existente, tiene que voltear a ver eventos internacionales. Acabamos de estar en Turquía, por ejemplo, promoviendo elementos de atracción de inversiones a Guatemala, eventos nacionales, cómo posicionamos a Guatemala y que vengan. En Guatemala, de hecho, hay eventos importantes que ya se generan tanto en la parte del agro como en la parte de vestuario, que son conocidos a nivel regional, porque logran posicionar eventos y logran posicionar productos. El otro es medios especializados para hablar con los expertos. Y el otro que a veces se nos olvida, y que por eso este es un evento muy importante como una señal, es la conversación nacional. ¿Cuántas veces tenemos el espacio para poder hablar de inversión extranjera directa y de los retos que necesitamos? Y la capacidad de poder abrir los espacios de la conversación y de las preocupaciones. Y ahí uno de los principales problemas, y creo que lo van a conocer varios que han estado involucrados en el proceso en los últimos 10 años, porque lo vimos varias veces, es que decían que Guatemala era el secreto mejor guardado. Y era un poco entre irónico e insulto, pero básicamente lo que decían, ustedes tienen muchas cosas que podrían hacer que volteen a ver inversionistas extranjeros a Guatemala, pero nadie lo sabe. Y es un poco el insulto porque parte del problema es que no hemos logrado realmente un proceso que permita una institucionalidad de largo plazo y que permita sostenerse a lo largo de los gobiernos. Yo creo que ha ido mejorando la situación, pero creo que todavía es un reto importante y que depende de cómo se realiza esa transición y cómo logramos que los distintos actores políticos conozcan de los retos y conozcan de la necesidad que esto ocurra. Porque lo contrario, cuando hay un cambio de gobierno, se inventa la rueda nuevamente y no hay posibilidad de mantener la estabilidad. Y lo peor es que eso termina con que a veces no se le devuelve la llamada al inversionista que estaba interesado. ¿Por qué? Porque probablemente estaba en un asesor junior que fue de los primeros que se fue con el nuevo gobierno o con el nuevo ministro, etcétera, etcétera. Y ese es parte del reto de cómo logramos esa estabilidad. Necesitamos pensar en estar presentes y ser consistentes. Y eso creo yo es uno de los retos que tenemos importantes y habilita inversión. Ya cayendo en la parte normal de competitividad, hay unos elementos que tenemos que prestarle atención y este es el de las habilidades y las virtudes. Reto número 1, mano de obra. ¿Cuáles son partes de los retos? Aquí ven unos datos diferentes a los normales. Primero lo que quiero hacer es que comparemos Guatemala con el resto de, diría yo, competidores directos, El Salvador, Costa Rica y República Dominicana. En términos de mano de obra, Guatemala tiene una escolaridad menor en 5.8 años que la que tiene, por ejemplo, Costa Rica y Dominicana alrededor del 9. Pero el otro elemento al que le tenemos que prestar atención es lo que llamo un costo laboral mínimo mensual. Aquí no solo es el salario mínimo y la bonificación e incentivo que estoy incluyendo todos los costos laborales. ¿Sí? Aquí hay un INTECAP, hay un IRTRA, está Seguridad Social, están los 14 salarios, etcétera, etcétera. Y hago esa estructura comparándolo a lo largo de los distintos países. Cada país tiene una estructura de costos adicionales diferente. Y lo que termina uno encontrando, por ejemplo, es que Guatemala, cuando la comparamos con un El Salvador y con una República Dominicana, pues tiene un salario mínimo o un costo laboral mínimo por arriba de esos países. Entonces, estamos poniendo un talento con menor educación y lo estamos tratando de ofrecer a un mayor salario. Y ese es parte de los retos para la generación de empleo. Hay dos formas de ajustar, ¿sí? Y creo que uno de los elementos de ajuste puede ser cómo logramos entonces capacitar a esos jóvenes para que logren de una mejor manera insertarse en las oportunidades. Porque el costo, lastimosamente, no permite la generación de empleo que sí estamos volteando a ver
en otros países, particularmente República Dominicana. Y ese es parte de los retos y es parte de los mensajes. Tenemos que tener cuidado que las acciones de encarecimiento de los costos, como pueden ser acciones alrededor del salario mínimo para las actividades de exportación y de manufactura especialmente, terminen siendo un mecanismo que no permita la creación masiva del empleo. No solo como creamos 90,000 empleos, Guatemala debería estar creando 300,000 empleos para poder dar la vuelta completamente y generar una amplia clase media. Segundo elemento es cómo salimos de alguna manera a ofrecer algunos aspectos como los incentivos. ¿Qué sucede? Y este es un resumen mínimo gráfico de cómo salimos a ofrecer incentivos para atraer a la inversión. Guatemala básicamente exonera 100% del ISR a 10 empresas en empresas de manufactura y exportación. El Salvador, si usted invierte en la ciudad, tiene un esquema de 100% 15 años, después cae a 60% por 10 años y después otros 10 años un 40%. En total está ofreciendo una serie de incentivos por 35 años y si usted invierte fuera de la ciudad, por 45 años. Y si usted se va a República Dominicana, son 20 años renovables y renovables y renovables. Y está sujeto a la conversación de los beneficios que pueda generar para la población. Y entonces se tiene que hacer un análisis de que si conviene o no conviene llevar a cabo el proceso de renovación. No es automática, pero es un instrumento de política pública y eso tal vez es el elemento más importante. ¿Cuáles son las herramientas que estamos poniendo nosotros en la mesa para que la labor de atracción de inversión sea más fácil y logre los resultados y los cometidos que estamos buscando? Tal vez el modelo dominicano es muy fuerte, pero definitivamente si volteamos a ver El Salvador, que está a la par, y vemos este tipo de esquemas, levanta un reto muy importante para poder salir a atraer inversión. Muy grande, muy grande. ¿Y qué significa eso en la práctica? Porque a veces esos números dificultan el entendimiento del reto. Entonces lo que hice es que hay un profesor de la Universidad de Stern, es la facultad de Stern en NYU, que lo que hace es que recopila información de los retornos sobre la inversión para distintas industrias. Y aquí lo que hago es que les muestro el retorno sobre la inversión para distintas industrias en China, como para poder tener una conversación de qué significa esto que estamos viendo, de los números. Y cuando y les doy un ejemplo, volteamos a ver el de ese autopartes, es 8.6% el retorno. Eso quiere decir que cada año, en promedio, de 100 quetzales que meten, está obteniendo de ganancia 8.6. ¿Sí? Eso significa que si fuera solo un dueño, podría obtener de regreso completamente lo que invirtió, no ganancia adicional. Lo que invirtió lo recuperaría en 12 años. ¿Sí? En 12 años. Eso significa que las condiciones son más favorables en El Salvador y República Dominicana porque el periodo que le da de exoneración cubre el tiempo suficiente para que la empresa recupere la inversión, porque todavía no ha ganado ni un centavo el inversionista. ¿Sí? En Guatemala empiezan a pagar impuestos antes de que ganen realmente, recuperen la inversión. Y cuando volteamos a ver esto como un incentivo a la inversión extranjera es un costo. Pero lo otro importante es ver el tipo de actividades. En verde lo que puse son las actividades para las cuales dicho país le cubre el periodo de inversión. Y la que cubre realmente Guatemala, utilizando los retornos de la inversión en China, es procesamiento de alimentos. Olvidémonos de electrónicos, olvidémonos de equipos eléctricos, olvidémonos de farma, olvidémonos de biotecnología, olvidémonos de autopartes y olvidémonos de vestuario. Vestuario y autopartes están en la frontera. Pero el reto aquí entonces es, si queremos terminar de atraer inversión distinta, novedosa, en donde el retorno toma más tiempo, porque la inversión es más sofisticada, más grande, necesitamos pensar de manera diferente. Porque esas inversiones tienen una escala distinta y necesitamos pensar cómo nuestra competencia, los otros países, están atrayendo a esos actores. Otra
y esta creo que me la van a cachar algunos, esta es una pregunta capciosa. ¿Qué tiene de especial esta zona franca en Costa Rica? Vamos a ver si alguien levanta la mano. Esta es Coyol. ¿Qué tiene de especial? Toto, por favor. Bueno, ese es uno, pero ahí estás hasta adentro. Solo lo que está en la foto. ¿Qué tiene de especial esta zona franca? Tres, dos, uno. Bueno, verde me gusta. No tiene muro. No tiene muro. Y eso es un elemento importante en términos de los costos, de los costos de inicio. Y no solo eso, no tiene muro, no tiene SAT. No tiene SAT. ¿Y qué es lo que sucede? Que tienen un régimen, no exacto, pero muy similar al 2989, el de las zonas francas. ¿Y eso qué significa? No, la SAT no tiene que estar verificando cada uno de los contenedores. Y eso le da agilidad, le da rapidez. Si lo que queremos es un producto, o sea, si queremos empezar a exportar cosas más sofisticadas, esto probablemente tiene 100 componentes distintos. Imagínense el proceso de estar inspeccionando cada uno de los furgones que tiene que entrar con los 100 componentes distintos y la evaluación de los mismos, identificar si efectivamente es lo que dicen que es, con mucha gente que usualmente no está completamente capacitada y que va a ser un problema, y que cuando uno voltea a ver y habla con muchos de los parques de atracción de inversión, con estas zonas francas o las CEDEPs, es uno de los retos más importantes que tiene para darle agilidad. Queremos atraer algo sofisticado, no podemos esperar una semana, no podemos esperar 2 días. Eso debiera de entrar para poder lograr reducir inventarios, para que haga sentido financiero el proceso. Y eso es uno de los elementos que le ha permitido a Costa Rica entonces tener la agilidad para generar operaciones de ensamblaje sofisticado, porque no podés hacerlo en un proceso en donde cada uno de los furgones te los van a inspeccionar. Y eso, creo yo, es uno de los retos importantes. Y lo otro es, lastimosamente, el sistema como lo tenemos en Guatemala suele castigar al encadenamiento nacional. Usted se está encadenando con una empresa guatemalteca. Probablemente eso va a ser más difícil que si simplemente compra el producto afuera. Y ese es parte de los retos que tenemos que identificar, de los aspectos que se han ido quedando dentro de la legislación, dentro de las políticas de implementación, que hacen que sea más difícil generar negocios y crecimiento de las MIPYMES en Guatemala, porque no logran encadenarse con estas empresas que están creciendo rápidamente. Otra importante que no se nos puede olvidar cuando hablamos de velocidad, de la velocidad para movilizar carga. En Guatemala es uno de los países con velocidades entre ciudades más bajas, está a 53 kilómetros por hora en promedio hace 3 años. El promedio mundial está entre 75 y 80 kilómetros por hora. Costa Rica y El Salvador no se diferencian mucho, Guatemala, pero sí están un poco mejor. República Dominicana está cerca del promedio mundial. ¿Qué significa eso en la práctica? Queremos exportar verduras de Almolonga a El Salvador. Hoy pueden tardarse entre 5 o 6 horas para llegar a la frontera. Y eso es un costo adicional en términos, no solo la gasolina, no solo la persona, sino también piensen que si tenemos sistema de refrigeración mínima para poder aguantar, con más razón lo necesitamos. Porque existe la probabilidad que se pierda mucho del producto en el proceso de traslado. Una oportunidad perdida. ¿Por qué no vemos más turistas de cruceros yendo a Cobán? Imagínense que lleguen a Puerto Quetzal o incluso Santo Tomás de Castilla. Bueno, el problema es que se tardan de 6 a 9 horas para poder llegar. ¿Quién lo va a hacer? Y eso es solo de ida, no estamos tomando en cuenta el regreso. Las oportunidades perdidas de poder llevar a cabo un proceso de combinación de crucero, pesca de pez vela y después ir a cosechar café en las montañas de Cobán, se pierde. ¿Por qué? Porque hay un problema de infraestructura importantísimo que todavía tenemos que seguir resolviendo. Por último, el tema de la reputación, la última de los 4 elementos, la reputación abre puertas. Tenemos que seguir prestándole atención a aspectos como la estabilidad.
Y este es un reto importante, especialmente diría yo, los últimos 5 años, en donde existe una crisis global de moderación. Y por moderación me refiero a la actitud de los políticos de darse cuenta que es importante la alternancia en el poder. Es un elemento de moderación como sistema y es un elemento de moderación a la hora de reconocer y tolerar a los que son diferentes y piensan distinto de nosotros y que no necesariamente porque está en un partido político distinto es un enemigo. Estamos construyendo nación juntos y ese termina siendo uno de los graves problemas cuando voltea a ver lo que está sucediendo en los países desarrollados. Y ese es un riesgo que tenemos que evitar que termine sucediendo en Guatemala. Voy cerrando con estas dudas para la reflexión. De nuevo, inspirado en la idea de orgullo y prejuicio, hay que tener claro el objetivo. Preguntémonos, ¿sabemos como país qué tipo de inversionista buscamos atraer? Y estamos alineando dichos objetivos con nuestras acciones. Segundo, hay que estar presentes y consistentes. ¿Estamos dando a conocer un mensaje claro? ¿Estamos incrementando el apoyo interno para las reformas necesarias? ¿Saben por qué algunas de las reformas que se plantean en el Congreso terminan impactando la posibilidad de generar empleo? ¿O es simplemente el conocimiento de unos pocos? Tercero, en términos de las habilidades, ¿cómo promovemos trabajadores más preparados, condiciones atractivas frente a la competencia? Les hablé de Coyol volteando a ver simplemente el elemento de que no tenía muro y no tenía SAT, pero hay otro elemento importante. Cuando uno baja a hablar con la gente de Coyol, tienen una colaboración estrecha con el INTECAP de allá. El INTECAP de allá está dispuesto a comprar las máquinas de última generación, tiene procesos ágiles para poder comprar esas máquinas de última generación, para poder poner a jóvenes a entrenarlos, para que entonces las empresas, antes de que lleguen y abran la fábrica, ya hay 100, 200, 300 jóvenes entrenados para que puedan empezar el proceso de la generación de la actividad económica. Y ese es un elemento que hay que empezar a visualizar porque es necesario. Y por último, en términos de la reputación, ¿cómo mejoramos la seguridad jurídica y cómo evitamos la opacidad y la inestabilidad? Pero aquí vuelvo al primero. Si no tenemos claro el objetivo y no lo comunicamos y no forma parte de la conciencia de la nación, que este es un elemento importante, difícilmente vamos a lograr aterrizar elementos como la seguridad jurídica, porque la persona que va a estar viendo el trámite en un ministerio o la persona que va a estar resolviendo el caso en un juzgado no va a estar al tanto de la importancia que tiene esto para el país. Sin más, muchas gracias. Y muchísimas gracias, Lizardo. Gracias por la presentación y muy buenas reflexiones. Quiero pasar ahora a nuestro conversatorio y comenzar con Cristian Mayorga, presidente de SOLIC. Cristian, buenos días. Como presidente de SOLIC, ¿consideras que existen leyes y regulaciones claras, estables y predecibles que protejan la inversión extranjera en Guatemala? ¿Y dónde has visto los principales desafíos para el número de zonas de desarrollo económico especial públicas que existen en el país? Buenos días. Gracias Juan Carlos, gracias señor presidente Fundesa y a todos buenos días. Primero un agradecimiento por esta invitación para poder conversar un poco de este tema. Debo coincidir efectivamente con lo expresado por Lizardo en su presentación, especialmente todo lo que habla de lo que nos hace falta para poder lograr esa tan anhelada atracción de inversiones hacia el país. En Guatemala, respondiendo a la pregunta muy concreta, sí existe, digamos, una legislación que atrae o que permite la atracción de inversión extranjera directa, leyes como la ley de SOLIC, que tiene más de 52 años de haber sido creada y que fue reformada en el 2008 para tener, digamos, una ampliación en sus actividades, es una de ellas. El reto muchas veces no está en la ley, sino está en la implementación de los procesos, como bien lo explica o lo explicaba Lizardo, en esa discrecionalidad que a veces se da entre el funcionario público cuando se tienen que aplicar esas leyes y reglamentos a la operatividad. Un ejemplo importante que se mencionó también en la presentación fue el tema de Yazaki, que es la empresa de autopartes que está
actualmente opera en una zona de desarrollo económico especial pública de parte de Solic, autorizada por Solic, en el área de San Marcos, y que la verdad es que para ellos, según nos han comentado, ha sido una buena experiencia. Ellos tuvieron una colaboración muy fuerte también de INTECAP en esa formación de la mano de obra calificada para esa industria, y hoy por hoy están ya por dar el siguiente paso a un nuevo parque en Guatemala por el área nuevamente de la costa sur del país. No obstante eso, un tema que también nos tiene en desventaja es lo que se mencionaba, que Guatemala únicamente tiene 10 años no prorrogables de incentivo tributario, cuando tenemos competidores en la región que tienen plazos más largos, o incluso el ejemplo muy claro de República Dominicana, donde es prorrogable vía reinversión, mantener empleos, y entonces se genera un espacio de tiempo mucho más amplio para esa recuperación de la inversión que hablaba Lizardo, que puede llegar a ser de 12, 15, 20 años, dependiendo el área o la empresa que se establezca en Guatemala. Desde Solic, lo que nosotros estamos empujando es ser mucho más ágiles para ser más atractivos para el inversionista, que los procesos sean fáciles, que sean claros, que para poder abrir una zona también haya un procedimiento sencillo, igual para el usuario. Hoy Solic tiene más de 6 millones de metros cuadrados habilitados en zona libre, en más o menos 6, 7 parques industriales que ya están funcionando, que eso quiere decir que oferta existe, hay disponibilidad. Aquí veo representados algunos de los empresarios que han seguido confiando en el país y han hecho esas inversiones tan importantes. Son más de 200 millones de dólares los que se han invertido ya en esos parques. Y luego vienen alrededor de unos 25 parques más en proceso también de poderse habilitar. Seguimos creyendo, seguimos confiando, seguimos promoviendo el país un poco, creo yo, de manera muy individualizada. Creo que deberíamos de hacerlo más en conjunto, y por eso este tipo de eventos promovidos por Fundesa son importantes para poder lograr esa unificación de criterios y esa unificación de esfuerzos. Porque si bien es cierto, en Guatemala alguna información tenemos, hacia afuera todavía estamos, digamos que con información muy vaga, y no hemos tenido una política de Estado con el sector privado de promoción formal y fuerte hasta ahora para poder promover Guatemala. Los retos son grandes, no solo es el tema de incentivos fiscales y tributarios, también toda la parte de infraestructura, etcétera, es importante que se mejore, pero para cerrar la pregunta, sí tenemos una legislación que hoy por hoy apoya la inversión extranjera directa, como es el caso de la ley de Solic y sus reformas que han sido importantes, pero evidentemente hay que ir cada día mejorando y siendo más agresivos en esa promoción y en esa facilitación para que el inversionista venga, se establezca en el país y por supuesto permanezca por muchos años. Creo que es una labor de todos y esperamos, ojalá, en los próximos años tener una mejor certeza jurídica y una mejor promoción de país que nos genere esa ventaja competitiva. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristian. Quiero ahora pasar con Javier Chamorro y algo que no comenté. Gracias por acompañarnos, Javier. Él nos acompaña desde Dallas, es ex director ejecutivo de ProNicaragua y ahora ya como CEO de PatentVest. Javier, muchas gracias por estar aquí hoy. Creo que ha sido importante por el trabajo que ya estás haciendo, pero desde tu perspectiva a nivel internacional, con vos hemos hablado de la importancia de facilitar los procesos para el inversionista extranjero en Guatemala. ¿Dónde ves las oportunidades más importantes y qué beneficios has encontrado en comparación con lo que has visto en otros países y qué buenas prácticas podríamos aprender de otros países de lo que están haciendo bien? Buenos días. Buenos días.
Gracias por la invitación, Juan Carlos. Un gusto compartir con todos ustedes aquí el día de hoy y por tener la oportunidad de conversar sobre este tema que creo que es sumamente importante para Guatemala. Como decía Juan Carlos, antes de estar al frente de una compañía que ahora está buscando cómo invertir en Guatemala, nosotros mismos, por muchos años estuve al frente de un esfuerzo de atraer inversión y durante ese tiempo me tocó trabajar mucho con las multilaterales en proyectos de asesoramiento a otros países de la región latinoamericana para establecer sistemas de atracción de inversiones. Algunos de esos proyectos me trajeron aquí a Guatemala y tuve experiencia conociendo sobre la realidad de Guatemala, los esfuerzos que hacían y los resultados que obtenían. Y una de las dudas que realmente me surgían a mí era cómo Guatemala, con el impulso económico que yo siempre le veía, el dinamismo del sector privado y la voluntad que encontraba, no lograba atraer más inversiones. Porque la verdad es que ustedes deberían de estar más cerca de atraer 5% relativo al PIB que el 1% relativo al PIB, que es por donde han andado históricamente. Guatemala tiene mucho más potencial que lo que ha traído. Y en muchas ocasiones creo que lo que vi es que hacía falta voluntad en un esfuerzo de largo plazo por atraer inversiones. En el tiempo que yo estuve en este tema, yo tuve 4 contrapartes aquí en Guatemala. Y eso generaba muchos altibajos en los esfuerzos, muchos cambios de estrategia, muchas indecisiones y mucha falta de continuidad que afectaba el trabajo de atraer inversiones, para el cual se necesita crear un clima de inversiones adecuado y establecer una certeza para los inversionistas que toma muchos años. Entonces, cuando uno está enfrentando un reto tan significativo que requiere de un esfuerzo estable y permanente y hay tanta inestabilidad, digamos, en la dirección que uno toma, es muy difícil lograr los resultados. Pero el potencial existe, porque al final ustedes tienen una ventaja sobre el resto de los países centroamericanos, que es que tienen la economía más grande y la población más grande de Centroamérica. Y el 50% de las decisiones de inversión se toman basados en el tamaño de la economía y la tendencia de esa economía. Por lo tanto, ustedes deberían de estar atrayendo mucho más inversión con solo ese factor, además de muchos otros beneficios que tiene Guatemala, muchos otros atractivos. Y creo que si pensamos en las acciones que se pueden tomar de corto plazo, el enfoque principal debería de ir hacia la facilitación en los temas administrativos. Al final, las agendas de desarrollo país requieren de reformas legislativas que son más complejas de realizar en todos los países. Ahí, yendo al ejemplo que decía Lizardo del novio, todos los novios que se presentan ante los inversionistas tienen complejidades y todos tienen aspectos en que tienen ventajas competitivas y desventajas competitivas. Lo importante en ese sentido es ver una agenda legislativa que de largo plazo comunica a los inversores de que el país está tratando de mejorar para avanzar. Pero en el corto plazo, lo que demuestra la voluntad política es la simplificación de los procesos. Cuando un inversionista viene a Guatemala y tarda meses en la incorporación de una compañía y la obtención de unos permisos para operar, eso no es un mensaje adecuado. Cuando un inversionista viene a Guatemala y trae un ejecutivo y el proceso de establecimiento de ese ejecutivo es muy complejo y tardado, eso no da el mensaje adecuado. Y muchas veces hay aspectos de esos que tienen que ver con reglas legislativas, pero muchas veces hay aspectos que tienen que ver con temas administrativos que pueden ser resueltos basados en la voluntad. Y no digo solo voluntad política, porque también hay voluntad del sector privado en estas cosas. Creo que los esfuerzos de facilitación son esfuerzos que son más exitosos cuando se hacen a través de un
esfuerzo conjunto entre el sector público y el sector privado. Y las experiencias exitosas que hemos visto en el corto plazo han sido a través del establecimiento de mesas de facilitación, donde en las mesas se utilizan metodologías existentes para identificar procesos que pueden ser simplificados y las partes se ponen a trabajar en simplificarlo. Entonces, aquí existía un esfuerzo, hace muchos años se hizo en Guatemala, pero se ha hecho en muchos países de la región, que era guiado por la metodología del Doing Business del Banco Mundial. El Banco Mundial al final, por otros temas, terminó ese esfuerzo que realizaba, pero la metodología era correcta. Era poder sentarse, crear una mesa para entender cuáles eran los requisitos, los pasos, los tiempos y los costos de cada proceso que afectaban la actividad privada en un país y realizar un plan para facilitar, para reducir, para aminorar costos y tiempos. La verdad es que los países que más avanzan en términos de atracción son los países que demuestran la voluntad. Y en ese sentido, hay muchos esfuerzos que se han realizado en la región, las ventanillas únicas de inversión, las ventanillas únicas de comercio exterior. Aquí recientemente en El Salvador, el tema de las SAS, las sociedades simplificadas. Hay una serie de iniciativas que se pueden ir tomando que pueden ser de relativo corto plazo, digamos, para facilitar los procesos de inversión, pero todo nace de la voluntad. Y la voluntad, creo que lo más importante sería la conformación de mesas de facilitación donde se identifiquen los cuellos de botella para la apertura y operación de empresas en Guatemala, para el comercio exterior, y que se lleve una agenda para poder simplificar procesos. Y creo que aunque en el tiempo eso requiere un esfuerzo sistematizado para poder ver las mejoras, el mensaje que eso manda a la inversión extranjera es sumamente positiva. Y muchas gracias. Gracias, Javier. Vamos ahora con María Fernanda. María Fernanda Morales es socia de Mayora y Mayora. María Fernanda, uno de los grandes temas que cuando tú tienes que explicarle a los diferentes inversionistas, los diferentes regímenes fiscales y de atracción de inversión a potenciales inversionistas en Guatemala, ¿cómo nos comparamos con otros países y qué recomendaciones harías para que el país pueda contar con mejores incentivos para la inversión? Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos. Gracias por la invitación. Mucho gusto y buenos días de nuevo. Nosotros en Mayora y Mayora, cuando recibimos ese tipo de peticiones, realmente nos sentamos y ofrecemos un servicio integral que aborda no solamente el tema de el análisis del tipo de negocio que se va a desarrollar en el país. Creo que lo primero es entender cuál es el motor y el interés de inversión en Guatemala, y eso definitivamente activa muchos análisis desde diversas perspectivas. Digamos, ya por acá han surgido comentarios sobre las zonas de desarrollo económico especial público, y de repente nos encontramos con noticias como grandes desarrollos que se ven truncados porque hay que coordinar esfuerzos con, por ejemplo, el IDAE y los temas de la recuperación de restos mayas o vasijas, que sin duda es culturalmente un tema muy importante, pero digamos, dentro del análisis que hacemos es complejo porque no solo es el tema fiscal, que es la pregunta específica que se me ha planteado, pero al hacer el análisis integral tenemos que entender desde la perspectiva del interés de la inversión extranjera que viene al país, poder trasladar todos esos pequeños detalles. De repente son una línea en el reporte de hay que poner atención aquí. Si va a pasar por esta región el desarrollo, hay que parar y ver si no hay por ahí algún vestigio de la cultura maya o algún vestigio que hay que reportar y trasladar al IDAE. Y ya entrando en la materia específica, pues claro, ya luego pasamos al análisis de leyes específicas que ya han sido mencionadas acá,
como la ley de zonas francas, como la ley de fomento de desarrollo de la actividad exportadora, que la conocemos todos como la ley de Maquila, como esta que acabo de mencionar de la ZDEPS, y tal vez quiero parar particularmente en el decreto 46/2022, que es muy importante este decreto, la ley de fomento de inversión del capital extranjero. A nosotros, nuestra percepción en la práctica es que efectivamente Guatemala tiene muchas bondades, muchas virtudes y muchas opciones. Es decir, tenemos mucho para desarrollar en el sector turístico, tenemos montaña, tenemos playa, tenemos bosque, tenemos muchas cosas, todo el tema tal vez cultural, pero el tema importante es la certeza jurídica. Es un concepto que hemos escuchado ya a este momento varias veces, y lo que me parece interesante de ese decreto 46/2022, o resaltarlo, es el tema de poder trasladar de vuelta a ese inversionista que tiene que tomar una decisión hoy. Es decir, todos los que estamos aquí sentados tomamos decisiones diariamente con lo que tenemos enfrente. Nosotros como asesores jurídicos nos toca decirle, mire, el panorama hoy es ya las leyes de fomento de inversión, por supuesto, ya nos han expuesto claramente que Guatemala es, dentro del bloque de países analizados, el que menos ventajas ofrece, y eso nos toca decirlo transparentemente, pero esa modificación hecha a la ley de actualización tributaria diciendo, mire, las condiciones con las cuales su inversión fue aprobada se van a mantener. Eso es una llave importantísima. ¿Por qué? Porque entonces permite que la decisión que yo tengo que tomar hoy y que tiene un mediano y largo plazo, porque uno no invierte en capital si no tiene la capacidad de tener la seguridad de que le van a respetar sus derechos, pues eso es un fundamental. Ese poder, ese tipo de iniciativas donde uno pueda, como asesor jurídico, no solamente darle el panorama completo de cuánto tiempo va a ser la exención, qué tipo de desarrollo tiene que hacer, qué presentación de documentos tiene que evidenciar el interés suficiente de un desarrollo de capital en Guatemala, sino también de vuelta a decir, estoy invirtiendo X millones de dólares y necesito tener la certeza de que en 2 años no me cambian las reglas del juego, no me imponen una tasa más alta, no me expropian lo que he puesto en el país. Esas son reglas que nosotros hemos ido entendiendo y reconociendo como fundamentales y que debieran ser desarrollos muy transparentes, buscando justamente la atracción de esos inversionistas, porque creo que el país tiene muchísimo que ofrecer. Sin duda, no es lo mismo establecer una empresa turística que desarrollar un negocio bancario o financiero, pero por ejemplo, el solo hecho de poder permitir hace unos años con la transformación de la ley de la actividad aseguradora, el hecho de que las aseguradoras extranjeras pudieran también entrar, es un tema que nos abre al mercado y nos permite entrar en competencia, por supuesto, a un estándar bastante más alto que el que pudiera ser si fuéramos una economía cerrada. Creo que Guatemala tiene esas fortalezas, creo que nosotros como asesores jurídicos tenemos que conocer muy bien esas advertencias que debemos hacerle a nuestros clientes interesados en invertir en el país, pero iniciativas como no solamente el tema de la exención de impuestos, sino el respeto a esas reglas con las cuales he tomado mi decisión en 2025 mirando a 2035, esas son fundamentales, porque de lo contrario, uno como asesor jurídico termina diciendo, sí, este es el régimen al día de hoy. La pregunta inmediata de vuelta es, ¿pero es permanente? ¿Es así? Usted me da la certeza y uno siempre tiene que regresar y decir, mire, este es el régimen de hoy, habrá posibilidad de cambios en el Congreso, legislativos, normativos. Entonces, en la medida en la que se logren, no solo para la inversión extranjera directa, que es lo que nos ocupa hoy, pero también internamente, en la medida en la que cada uno que quiere invertir pueda tener una certeza y una claridad de que las reglas del juego están no solamente establecidas, pero vamos un paso más allá. Me toca irme a juicio. Esa es otra de las preguntas fundamentales, ¿verdad? Nos vamos a juicio. Y entonces, ¿cuánto tiempo nos toma? Y entonces si se empieza uno ahí, pues mire, un proceso judicial puede durar entre 2, 3, 4 años. Un proceso judicial que puede implicar ir a tribunales a hacer una serie de explicaciones de la ley y cómo funciona, que también
retrasan el proceso. Entonces, la realidad es que en la medida en la que reglas como estas normas que ya han sido mencionadas y que ya existen puedan irse afinando en el sentido de hacer más fácil no solo comprender el entramado legal, sino hacer efectivo que esa inversión se va a respetar y que los impuestos con los que yo tomé mi decisión de hacer la inversión siguen siendo los mismos y van a ser los que me van a regir, es un gran incentivo para la inversión. Muchas gracias. Gracias, María Fernanda. Paso ahora con Mario García Lara. Mario es director ejecutivo de la Fundación 2020 y Mario, se habla mucho de los temas de certeza jurídica, pero un tema que también es muy importante son los mecanismos que existen para la solución de controversias legales. Y lo que quisiera es preguntarte cómo es la independencia y la imparcialidad del sistema judicial guatemalteco y qué tanto presentan oportunidades de mejora, especialmente cuando estamos hablando de esos mecanismos de solución de controversias. Buenos días, gracias Juan Carlos, gracias a Fondesa por la invitación y gracias a Lizardo por la presentación muy provocadora y útil. Y empiezo por eso, porque Lizardo nos ponía esta metáfora de las películas de la Inglaterra victoriana y al final de cuentas sí, la inversión es un acto de confianza, es una respuesta a un enamoramiento. Y parte de esas habilidades y de esas virtudes que el país debe presentar está en el centro la existencia de un sistema de justicia independiente, de justicia pronta, confiable, profesional. Y, a ver, desgraciadamente en Guatemala, y no es que lo diga yo, por ejemplo, está este índice de Estado de Derecho, que nos dice que el sistema de justicia de Guatemala tiene una calificación baja, especialmente comparado con sus pares en materia de independencia judicial, en materia de eficiencia, en materia de resolución de controversias y de disputas comerciales. Y curiosamente este índice de Estado de Derecho, en el que no salimos muy bien calificados, tiene las mismas siglas IED que inversión extranjera directa. Tal es una casualidad que no es tan casualidad. ¿Y cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que hay un diseño institucional relativamente débil comparado con otros países en el sistema judicial guatemalteco que permite que haya captura del sistema, o al menos de algunos jueces, que haya corrupción, que haya falta de independencia respecto a grupos de poder o de interés en el sistema judicial. Y al final de cuentas, esa debilidad, digamos, estructural del sistema judicial está demostrado internacionalmente que es un obstáculo para la inversión, no solo extranjera, la inversión en general. Y eso, ¿qué nos dice? Pues que hay que hacer esfuerzos continuos de mejorar y fortalecer el sistema de justicia, desde cambios administrativos hasta cambios más profundos que le den más independencia a los jueces y que hagan que el sistema sea más eficaz. Y eso, por supuesto, es un proceso continuo que además los frutos de una reforma del sistema de justicia toman tiempo, pero también hay cosas que pueden hacerse y mejorarse más a corto plazo, en reformas administrativas del sistema, y también reformas a las reglas, reformas legales incluso menos profundas, más sencillas. Por ejemplo, lo que tiene que ver justamente con mecanismos de resolución de controversias que brinden más confianza a los inversionistas en general, a los empresarios en general. Aquí quiero compartirles que desde la Fundación 2020 y ahora hemos estado acompañando también a Guatemala No Se Detiene, tenemos ya meses de estar en un esfuerzo de promover junto con bufetes y entidades especializadas en arbitraje unas reformas a la ley de arbitraje que modernicen todo el sistema y el esquema de solución de controversias a través de la figura del arbitraje, basados en estándares internacionales que reduzcan los tiempos de resolución de estas disputas
comerciales y que den más certeza justamente a esta figura que actualmente existe en Guatemala, pero no tiene ni la fuerza, ni el blindaje, ni la generalización que podría tener. Bien nos decía María Fernanda Morales que un proceso judicial puede tardar 5 años u 8. Y la experiencia con la ley actual de arbitraje, que no se usa tanto como debería ser usada, es que los conflictos se resuelven en un año, digamos. Y con una ley que la fortalezca, que la blinde, que la modernice, posiblemente los conflictos por la vía arbitral se podrían resolver en pocos meses. Este fortalecimiento, digamos, de la resolución de disputas del sistema judicial en general tiene pues estas dos caras, esta cara de largo plazo, de esfuerzo continuo, de no dejar de poner el dedo en la llaga de mejorar la forma en que se eligen los jueces, el mandato que tienen las distintas instancias del sistema judicial, las responsabilidades y los pasos procesales. Es un esfuerzo, como les digo, que hay que tenerlo continuamente y que no va a dar frutos pronto. Pero al mismo tiempo, simultáneamente, como les decía, tenemos también que aplicarnos en soluciones de más corto plazo que complementen esas reformas estructurales, institucionales, y que tienen que ver con mejoras administrativas. Y ahora hay una oportunidad, creo, la Corte Suprema de Justicia ha acogido con beneplácito, creo, la posibilidad de reformar la ley de arbitraje, y esperemos que pronto envíen una iniciativa al Congreso, y eso seguramente va a hacer que haya mejoras importantes en la resolución de disputas. Eso va a ser positivo para la inversión, y no podemos, digamos, dejar de trabajar en las dos vías si queremos que Guatemala sea un país en donde valga la pena invertir. Muchas gracias. Gracias, Mario. Paso ahora con Paulo de León, socio fundador y director de inteligencia de CABI. Paulo, en tu análisis de país, especialmente en materia macroeconómica, y lo vemos en varios indicadores, Guatemala siempre sale muy bien evaluado. ¿Dónde ves los principales retos para mejorar la atracción de inversión extranjera directa, tomando en cuenta los sectores que ves como potencial para el crecimiento del país? Bueno, gracias primero que nada, gracias por la invitación, que refrescante volver a estos foros. Agradecer también a Lizardo su excelente presentación. Creo que cubre pues todas los puntos y las falencias que tenemos como país. Y regresando a tu pregunta, yo personalmente, y antes estaba con una periodista que me hizo la pregunta, creo que era similar, de qué nos hace falta o cómo impulsar, habilitar la inversión. Y también lo tocó Lizardo en su presentación. Todo se trata de los costos. El enfoque del empresario es dónde produzco más barato el producto. Así de sencillo. Hay otras cosas que no les importan mucho, pero todo tiene que ver con costos, márgenes y ganancia. Si lo enfocamos así, podemos empezar a entender la dinámica del empresario, porque muchas veces no nos ponemos del lado del empresario, sino que nos ponemos del lado del burócrata. Entonces, el empresario quiere producir más barato. Si nos ponemos así, podemos entender también un poquito la visión que tiene Lizardo Buena y que la toca ahí en que tenemos que mejorar muchos aspectos, como por ejemplo el tema de la escolaridad, el tema de la logística, lo tocó, el tema me llamó poderosamente, ya lo había hecho yo un par de años, el cálculo de que estamos pagando la mano de obra más cara por escolaridad probablemente del mundo. 600 y tanto por 5 años de escolaridad entonces es complicado si tenemos que producir algo que pasa por las manos de alguien, porque está muy cara para la escolaridad que está. Entonces, ese es un tema. El otro tema, creo yo, que el objetivo
está claro, creo que todos aquí nos hemos visto la cara desde hace mucho tiempo y creo que queremos que Guatemala crezca más, pero de alguna manera no logramos una atracción, no logramos, creo que lo que decía Javier, de que hay mucho cambio de mando, mucho cambio de personaje y no un plan estratégico del país que vaya, el que vaya entrando siga continuando el plan que el anterior desarrolló, tal vez lo modifique una parte y que vaya corrigiendo los problemas hacia adelante. Ese es un tema, y ahí estamos viendo tema costos, el tema de continuidad de las cosas. Creo que los objetivos están claros, creo que todo lo tenemos. Después, creo yo que necesitamos también, voy a decir otras cosas probablemente fuera de la caja, porque en este mundo de inteligencia artificial ayuda, pero a veces nos hace average o nos hace mediocres, porque si yo hazme un plan estratégico para traer a habilitar a Guatemala, nos va a salir a todos el mismo. Y entonces todos vamos a trabajar sobre lo mismo y no vamos a ganar una ventaja competitiva. Entonces yo personalmente creo que me voy a centrar, cuando siempre hago las cosas, en 4 variables para poder decidir qué hacer. Primero, ¿qué está bajo nuestro control? Que podemos controlarlo nosotros. 1. 2, ¿qué tan viable es hacerlo? 3, ¿qué tan inmediato es hacerlo? Y 4, ¿qué tanto impacto genera esa medida? Y cuando uno mete en una matriz las cantidades de ideas que tenemos, porque tenemos muchas para mejorar el país, a mí siempre lo vuelvo a hacer porque lo he hecho varias veces y siempre me sale, a lo mejor mi sesgo ideológico si quieren, que para mí lo más rápido, lo más fácil, mayor impacto y lo más viable es reducir impuestos a las corporaciones. Bajar el ISR de 25 a 15 generaría un shock de inversión al país muy importante, que además abriría otra de las cosas que me gustó mucho la presentación de Lizardo por el tema de las películas y de la película, pero las mejores historias de amor son las espontáneas. Y entonces cuando bajas impuestos, cosas espontáneas van a pasar y van a ser cosas buenas. Entonces bajar el impuesto sobre la renta es algo anticonvencional, no te lo voy a decir ChatGPT, y creo yo que hay que hacerlo. Otros temas bien importantes, y lo estamos viendo ahorita en Estados Unidos. ¿Y por qué creo yo que Estados Unidos le va a ir muy bien? 100% de expensing en el CAPEX, en el primer año. Lo está haciendo alguien empresario, y el secretario del Tesoro es empresario. Si tú invertís hoy, depreciar la máquina el 100% este año. Súper fácil hacerlo, hagámoslo, y eso generaría otra ola de inversión. 3, aumentar el arrastre de pérdidas. Aquí en Guatemala no tenemos arrastre de pérdidas. Si alguien perdió, no puedes arrastrar las pérdidas. Allá van tres ideas bien importantes. Y el otro tema que tiene que ver con la regulación y trámites, que lo vimos en un chat con Lizardo, y esa gráfica la sacó Mario Archila ayer, creo yo, en LinkedIn. Pues Guatemala es el país con mayor regulaciones de América Latina. Y si las regulaciones y la burocracia que es el generador de riqueza, seríamos los más ricos. Yo creo que es el momento de empezar a probar lo contrario. A bajar regulaciones, a bajar trámites, a bajar reglamentos y a bajar leyes que entorpecen el crecimiento del país. ¿Tenemos ejemplos? Sí, lo estamos viendo en Argentina. Con Milei, Argentina ya está creciendo a 7 y Argentina va a ser el mejor país del mundo para crecer los siguientes 5 años, porque está quitando regulaciones, trámites y bajando impuestos. Entonces, como les digo, esto no va a salir en ChatGPT, porque todo el establishment dice que hay que hacer ciertas cosas, pero yo creo que Guatemala necesita cosas inmediatas. Por supuesto que hay que trabajar en la escolaridad, hay que trabajar en las carreteras, los puertos son indispensables, porque si no, pues hasta cierto tope van a tener estas medidas, pero hay que hacerlo. El otro tema bien importante, creo yo, y con eso concluyo, es de que está bien buscar la inversión extranjera directa, pero también al tocar estos temas también estás tocando la inversión local. Al final del día, inversión es inversión, ahí no hay que ser racista. Desde el que quiera hacerlo en Guatemala, no importa de donde sea, pues que lo haga, y por lo tanto creo que las medidas tienen que ser integrales. Muchas gracias.
Gracias. Muchas gracias, Pablo. Justamente tenemos espacio para una ronda más de preguntas y luego pues abrirlo a preguntas del público. Cristian, ¿consideras que se garantiza la estabilidad de las reglas de juego, especialmente en materia de impuestos, regulaciones financieras y políticas económicas aplicables a la inversión extranjera directa? Gracias, Juan Carlos. Muy resumido, sí. Creo que hay leyes importantes en Guatemala, la ley de SOLIC, la de zonas francas, maquilas, etcétera, que vienen de hace muchos años. Donde está el reto es en la discrecionalidad que muchas veces se maneja en temas administrativos o en criterios administrativos que aplican muchas veces las entidades o funcionarios. Ahí es donde radica muchas veces esa falta de previsibilidad, como se dice. Y coincido con Paulo, debemos de ver esto como habilitador para la inversión, no solo extranjera, sino la nacional. Es tan importante, o sea, y además creo que tenemos un sector privado muy importante en Guatemala, confiable, que invierte en el país y que constantemente está haciendo cosas por el desarrollo, que también debería tener esa claridad y esa previsibilidad de la certeza jurídica, especialmente, y me reitero aquí, a los procesos de criterios que muchas veces son los que nos ponen el problema de ese tema. Urge, evidentemente, fortalecer acuerdos de certeza jurídica, políticas de Estado para la atracción de inversiones, nuevamente digo, nacional y extranjera. Y desde SOLIC comentarles que estamos en el compromiso también de hacer cambios importantes para facilitar los procesos, tanto para la habilitación de zonas como para la habilitación de usuarios. Y estamos en un proceso realmente donde queremos hacer todo a través de plataformas tecnológicas y que ya no haya intervención de criterio del funcionario, sino que todo sea muy expedito y rápido para que de alguna manera contribuyamos en este esfuerzo que todos estamos haciendo porque las inversiones generen el empleo que tanto necesita y anhela Guatemala. Así que muchísimas gracias. Gracias, Cristian. Javier, cuando comentas sobre experiencias que has visto en otros países, ¿qué experiencias has visto para agilizar y simplificar los trámites administrativos, aduaneros o regulatorios, especialmente para la instalación y operación de empresas extranjeras y que puedas creer o que creas que puedan ser replicados en Guatemala? Creo que hay una serie de iniciativas que se pueden implementar. Mencionaba en la intervención anterior que el tema de la ventanilla única de comercio exterior, la ventanilla única de inversiones, hay muchos países en la región que los han implementado. Hay casos de éxito y hay fracasos de los cuales se pueden aprender. Creo que si se organizan para crear una mesa de facilitación de procesos administrativos y utilizan una metodología transparente como la que se usaba en el Doing Business del Banco Mundial, es algo que realmente les podría ayudar a identificar quick wins, cosas que rápidamente se puedan mejorar, que no requieren de procesos legislativos ni decisiones más complejas. Creo también que todos los países debemos de ir hacia la digitalización y con la digitalización adoptar un concepto del cual se habla más en la facilitación, que es una sola vez. ¿Cuántas veces tienen que llevar ustedes los mismos documentos a diferentes instituciones para poder obtener todos los permisos o poder operar? Entonces, si aquí existe una SAT que tiene un sistema digital, entiendo que es bastante robusto, y ahí ya tienen que incorporar documentos, a lo mejor una interoperabilidad de las instituciones que puedan extraer información de ahí para que yo no tenga que volver a ir a otra institución a dar los mismos documentos y a volver a realizar un proceso. Esas son cosas que están teniendo mucho éxito en diferentes países. La implementación de la firma electrónica es otra. Sé que aquí en Guatemala existe una ley, creo que no ha tenido mucho, no se ha utilizado o no se ha podido implementar muy bien, pero ese es un tema que hoy por hoy en el mundo es crítico para poder facilitar procesos y son al final decisiones de corto plazo que tienen un impacto muy grande en la agilidad y facilidad de poder invertir y que mandan un mensaje de voluntad.
más que si mañana mismo ya el tiempo se redujo, si yo como inversionista extranjero veo que existe la voluntad y que están trabajando en estos temas, eso me da confianza, porque al final se hablaba de predictibilidad, de estabilidad, son factores críticos, no tienen que ser el mejor en todo, no van a ser el mejor en todo, pero si el inversionista extranjero ve que existe la voluntad para facilitar y para mejorar, ese es el mensaje que él quiere para tener tranquilidad de invertir en un país. Y por último, una recomendación también sería que la agencia y las dependencias del gobierno que lo ameriten tengan oficinas o departamentos de aftercare, de facilitación, donde uno como extranjero que no conoce bien las reglas, que está un poco navegando la dificultad de la burocracia, pueda ir a un solo punto de contacto y ese punto de contacto dé la información y ayude a completar los procesos. Eso en los países que se ha implementado ha tenido un impacto grandísimo desde el punto de vista de la percepción del clima de inversiones y de la capacidad de atraer inversiones para el país. Gracias. Gracias, Javier. María Fernanda, ¿cómo considera que se encuentra ahorita la coordinación interinstitucional para brindar certeza jurídica y servicios efectivos a los inversionistas extranjeros? ¿Y cuál ha sido su experiencia en estos temas? La experiencia en ese sentido es que hemos visto a lo largo de los últimos años un genuino interés de establecer conexiones entre instituciones públicas, por un lado. Por el otro, también hemos encontrado apertura en las instituciones públicas para conocer el interés de los clientes que están interesados en ingresar en determinado mercado. Sin embargo, sí nos hemos topado también con temas, por ejemplo, reglamentarios que complican los procesos y también con discrecionalidades que han sido ya mencionadas acá. Un poco de repente uno termina encontrándose con un criterio asentado en la práctica. En el siempre se ha hecho así y salir del siempre se ha hecho así nos cuesta mucho y es una discusión que si bien jurídicamente uno puede intentar, termina siendo, como bien lo decía hace un momento Pablo, muy costosa, porque es una discusión de principio y uno tiene que ir a decir, mire, esto es porque así, pero la respuesta de vuelta es tradicionalmente así siempre se ha entendido, así siempre se ha hecho. Entonces, tal vez sí resaltar la apertura de encontrar canales para hacer esas peticiones, pero en la práctica la coordinación institucional todavía tiene que dar pasos importantes en el sentido probablemente de temas como lo decía Javier hace un momento, cuántos interlocutores en el proceso de un establecimiento de una sola inversión, es decir, con cuántas personas tenemos que hablar, cuántas instituciones públicas tenemos a las cuales que acudir. Eso complica muchísimo y eso es muy costoso porque es gestionar una sesión o una cita con tal oficina pública, luego con otra y por eso ideas como la ventanilla única de inversiones donde uno pudiera verdaderamente regresar o presentarse y tener un único interlocutor a lo largo del proceso que luego disperse a nivel de gobierno esas iniciativas, esas preguntas, pues seguro el primer periodo de tiempo va a ser muy difícil, va a ser duro, todo el mundo va a estar incómodo, pero eventualmente vamos a llegar a esas facts, ¿verdad? A esas preguntas frecuentes que a todos nos pasan, pero que a todos nos toca ir caminando en resolver esto es aquí, esto se ha entendido así, esto es así. Entonces, no solamente buscar esa coordinación, ese único interlocutor de repente, pero también me permitiría yo sugerir que el tema de establecer reglas, reglamentos, leyes no termina ahí. La gran prueba de fuego de leyes, reglamentos, ventanillas y demás es la práctica. Entonces, lo que además es un paso adicional y es un poco el cuidado posterior del que hablaba Javier, pero yo lo planteo desde la perspectiva de la apertura de revisar lo que hicimos. ¿Será que este reglamento realmente nos ayudó? Deberíamos afinar aquí y entonces mesas técnicas, foros como este donde uno pueda o las partes puedan libremente decir, mire, me topé con estos problemas y
y no voy a ser solo yo, seguramente va a ser alguien más que está en el mismo mercado, queriendo entrar a otro sector de la economía, pero que se encuentra con el mismo obstáculo. Entonces esa apertura y un poco la humildad de regresar y revisar y aceptar que tal vez aquí esta regla nos está complicando a todos o esta regla nos está complicando en este sentido, y una especie de como de departamento de quejas ex post, pero no por queja, no por el sentido negativo, sino simplemente por el ánimo de que las cosas fluyan, funcionen y esas inversiones puedan, nacionales o extranjeras, siempre llegar y desarrollarse. Gracias, María Fernanda. Mario, ¿consideras que las políticas públicas en Guatemala fomentan la transparencia y la participación, así como también la responsabilidad institucional para ese desarrollo económico sostenible? Pues no lo suficiente, digamos. Guatemala tiene muchas fortalezas, como ya se ha comentado en esta mesa, innegables, logros principalmente desde el punto de vista de la política pública, del lado de política macroeconómica, estabilidad, baja inflación, deuda pública relativamente moderada, pero en el fondo, cuando estamos hablando de promover inversiones, es un factor necesario, pero no suficiente. Hacen falta políticas públicas que sean técnicamente sólidas, que sean responsables institucionalmente hablando y que sean legítimas socialmente hablando. Creo que Javier mencionaba lo del extinto índice de Doing Business, era muy útil, y en Guatemala siempre salía que el problema no estaba, o sea, los cuellos de botella no estaban en la parte macroeconómica, no se quejaban los encuestados de las tasas de interés o del tipo de cambio, sino de factores políticos, institucionales. Y las principales debilidades que uno mira, por ejemplo, en los reportes de las calificadoras de riesgo país, de Standard & Poor's o de Fitch, tienen que ver con gobernabilidad, con instituciones y con servicios básicos del Estado, reportes que los pesos y contrapesos son muy débiles, que las políticas de largo plazo son escasísimas, que hay una percepción de corrupción alta, que no hay rendición de cuentas, etc. Por supuesto que hay avances importantes, exactamente como nos decía María Fernanda hace un momento, hay reglamentos, hay leyes, incluso, por ejemplo, el año pasado que se aprobó la ley de infraestructura vial prioritaria, pero no basta con que se aprueben y que estén vigentes, hay que aplicarlas. Muchas veces la aplicación o se hace mal o se hace a paso de tortuga. ¿Y qué se necesita? Pues que el Estado funcione mejor, y eso es político. ¿Y qué se necesita? Que haya también una coalición política, un conjunto de objetivos compartidos por los políticos, aunque sea en un sistema tan fragmentado como el que hay en Guatemala, pero donde haya acuerdos sobre temas básicos, como los que se han hablado hoy en esta mesa, y que pasemos de una situación en la que las decisiones se toman coyunturalmente o clientelarmente o discrecionalmente, a que se tomen con visión de largo plazo, con participación ciudadana y con una visión menos centrada en la improvisación, que haya menos tramitología y discrecionalidad, y más reglas claras y más institucionalidad. Gracias, Mario. Paulo, en tu intervención inicial, pues comentaste algunos de los incentivos y mejoras que se deberían hacer a temas del legislativo para poder mejorar los incentivos hacia temas de atracción de inversión y especialmente hacia la seguridad y transparencia de la inversión extranjera directa. ¿Qué otros cambios crees que sería importantes analizar en nuestra legislación para mejorar la inversión? Sí, hay otro que es bien interesante. Lo implementaron en Chile en los 90s, que es el FUT. El FUT es, uno de los problemas que tenemos en Guatemala es la falta de inversión, y que está ligado en parte porque no ahorramos. Entonces, ¿cómo hacemos para ahorrar más? Y el FUT lo hicieron en los 90 los Chicago Boys,
Y era más o menos así. Las empresas podían ahorrar en un vehículo dentro de un banco del sistema o un fondo del sistema regulado, y todo lo que ahorraban ahí era libre del impuesto sobre la renta. Y ese dinero tenía que estar congelado un año, por lo menos. Entonces, era una forma de retener utilidad. A lo mejor no tenés proyectos como empresa para hacerlo, pero entonces lo tiras al sistema y el sistema ve qué hace con eso y lo asigna a los mejores. Entonces, otra idea es el FUT de Chile, que por cierto Boric fue lo que primero fue a volarse. Y ahí va Chile para abajo, ¿verdad? Entonces, bueno. Entonces, creo que es otra de las medidas importantes. Estamos hablando de medidas tributarias contables, porque al final del día todo aterriza en una contabilidad, y la contabilidad o la tributación también es una herramienta muy poderosa para atraer inversiones. Yo creo que esa es bien importante. Después las que hemos hablado, la logística, yo creo que lo hemos hablado aquí, pero con esta logística no lo podemos hacer. Yo creo que tenemos que también empezar a copiar otros modelos también, no solo de mecanismos de transporte. O sea, el tren creo que es un habilitador de mucha inversión. Yo creo que un tren que conecte con México sería, no sé si sería hasta mejor que un puerto hoy día. O sea, si me preguntan cuál de los dos quisiera yo, probablemente el del tren, porque te generaría una ventaja competitiva para nuestros exportadores y también para nuestros importadores. Estar en 11 horas en Texas o venir en 11 horas de Texas, y eso generaría una mejoría muy fuerte en materia de competitividad. Entonces, yo creo que son pequeñas cosas que podemos hacer, unas en el corto plazo y otras en el largo plazo, pero como les digo, tenemos que tener clarísimo esa matriz de impacto, porque una de las cosas que sí es cierta es de que la población no puede esperar más tiempo. Y por eso tenés que salir con medidas de impacto inmediatos, como el tema de los impuestos. Yo creo que los impuestos son una medida muy importante. Lo decía yo cuando estuve metido en el tema de minería. Miren, es que tenemos las mismas condiciones que Perú y que Chile, me decían. Entonces, ¿qué dicen las empresas? Pues me voy a Perú y a Chile, pues. Si yo quiero traer minería, por ejemplo, y que no se vayan a Chile o a Perú, tengo que ofrecerle mejores condiciones que esos dos países. Y una de esos era tener impuestos más bajos y regalías más. Entonces, como les digo, tenemos que ser competitivos también en temas tributarios y contables. Muchas gracias. Quiero solo darle la palabra a Lizardo Bolaños para una última intervención antes de ya pasar a los comentarios. Adelante, Lizardo. Perfecto, muchas gracias. Tal vez solo para ir cerrando algunos puntos, y creo que la ronda permite identificar algunos elementos que me gustaría enfatizar. Tema número 1, definitivamente, aprovechando que llegué a contar 7, pero tal vez no logro ver a todos. 8 diputados, padres de la patria, y lo digo con sumo respeto de cara a que creo que planteamos alguna agenda de reforma que puede ser relevante, y quiero mencionar cuáles fueron algunos de los temas. Tema número 1, la reforma a la ley de arbitraje para poder incrementar la certeza jurídica y poder facilitar los procesos de resolución de conflictos. Esperamos que la Corte Suprema de Justicia avance en la iniciativa para hacerla llegar al Congreso. Hemos estado trabajando con ellos para poder plantear una iniciativa que, como ha mencionado Mario, va con el enfoque de modernizar lo que sucede en Guatemala, aprendiendo de experiencias como la que acaba de suceder en Costa Rica, que acaba de reformarla recientemente y la pone a la vanguardia en Centroamérica. Tema número 2, queremos más inversión en infraestructura como un habilitante para poder reducir los costos. La reforma a la ley de APPs en el Congreso de la República creo que es esencial y es un elemento que nos puede ayudar a generar la agilidad que necesitamos para poder empezar a ver más infraestructura en el país. Y eso lo conecto con una idea que nos dejó servida Paulo, porque uno de los elementos que he oído yo de inversionistas de infraestructura grande en el país han dicho, uno de los grandes problemas que impacta en los costos de poder ofrecer un buen servicio es el arrastre del IVA por cobrar, el cual no permite realmente recuperarlo, porque tenemos inversiones gigantescas durante los primeros 3-5 años y no te permite realmente poder llevar a cabo el proceso de neteo.
Entonces te terminas acumulando y perdiendo un montón de IVA por cobrar, especialmente cuando tenés obras de infraestructura grande, grandes inversiones. Queremos hacer una fábrica gigantesca con tecnología nueva. Lastimosamente ahí va básicamente un sobrecosto que no van a poder recuperar las empresas. Entonces creo que ese es un elemento importante que hay que sumar al elemento de la depreciación acelerada, porque termina impactando de manera importante. Lo otro, recuperando la preocupación de Javier, no solo hay un rol de generación de leyes, sino también la importancia de exigir que aquello que costó llegar a un acuerdo político en el Congreso de la República llegue a buen puerto. Y en ese sentido, creo que la labor de los diputados se vuelve cada vez más importante por la posibilidad de poder generar, como has mencionado, Javier, esas mesas de trabajo que permitan avanzar. La ley antitrámites, por ejemplo, habla de comités de usuarios para ayudar en los procesos de resolución y mejorar los trámites. Estos no se han activado desde que la ley fue generada, con unas excepciones en algunos trámites. Creo que este puede ser un elemento muy importante en el Congreso de la República, habiendo identificado una serie de trámites. Puede ayudarnos a sentarnos a la mesa los distintos actores para poder resolverlo. Otros elementos, volviendo al doing business, es el de insolvencias. Ese había sido identificado como su elemento, como uno de los elementos más atrasados que tiene Guatemala. El Congreso pasó una ley moderna cuando lo volteamos a ver comparado con el resto de Centroamérica, pero necesitamos todavía procesos de reglamento, procesos de regeneración del registro, y ahí hay elementos que creo yo se puede generar la mesa para identificar qué es lo que está sucediendo y cómo podemos agilizarlo. En el fondo, creo que todos coincidimos que parte del reto es cómo logramos mejores funcionarios públicos que permitan la implementación. Y creo que esa conversación va a ser uno de los elementos importantes alrededor donde el Congreso de la República tiene una ventaja para ayudarnos a comprender esos retos. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Lizardo. Quiero pedir un fuerte aplauso, por favor, a todos nuestros panelistas. Quiero, antes de pasar a algunas preguntas, consultar si alguno de los diputados presentes quisiera hacer algún comentario antes de ir a las preguntas ya más puntuales. No, muchas gracias. Y si no, pues tengo ya algunas preguntas. También pueden hacer sus preguntas a través del QR que está en sus agendas. Y justo tengo una pregunta para Javier. Dentro de tu experiencia, Javier, de casos de éxito de América Latina en ese diálogo público-privado de facilitación de comercio, ¿dónde ves, digamos, los mayores casos de éxito y especialmente en cuanto a permisos sanitarios, aduanas o temas agrícolas? ¿Qué países recomendarías poder observar? Buena pregunta. Creo que uno de los países que se encuentra a la vanguardia en Latinoamérica en términos de agilidad de procesos es Uruguay, que ha tenido uno de los programas de digitalización de procesos, digamos, más avanzados de Latinoamérica. Creo que vale la pena estudiar los esfuerzos que ellos han realizado, los obstáculos que han enfrentado, porque todo país tiene dificultades en las implementaciones, pero realmente ellos se encuentran hoy a la vanguardia. Yo diría que el tema de los permisos en comercio exterior es uno de los retos más complejos que enfrentan todos los países, porque no solo se trata de cumplir tus propias reglas, sino de cumplir de alguna manera reglas que exigen los otros países y que esperan que nuestras autoridades garanticen. Una autoridad fitosanitaria en nuestro país, por ejemplo, tiene responsabilidad sobre el producto que llegó allá y garantizar de que cumplía condiciones para poder entrar a ese mercado, para que no les cierren el mercado luego a ustedes. Entonces cuando se trata de temas fitosanitarios hay un nivel de complejidad mayor que se tiene que considerar. Creo que al final sí la voluntad es el tema que impera en todos estos esfuerzos de facilitación, donde realmente hay que sentarse a identificar cuáles son los procesos,
los requisitos, los pasos, los costos y tiempos que están en este proceso y definir cuáles realmente se ajustan a la legislación, porque muchas veces administrativamente creamos otros, o se ajustan a la demanda del mercado contraparte, y luego qué es una decisión administrativa que se puede facilitar. Y estoy seguro que en esas mesas, si hacen el esfuerzo, van a identificar oportunidades de mejora. Pero sobre el tema de países referencias, les diría, hay que observar lo que ha hecho Uruguay en términos de gobierno digital. Gracias. Y justamente otra pregunta es cómo poder aprovechar nuestro bono demográfico precisamente para generar empleo a corto plazo. No sé, Paulo o Mario, si quisieran comentar. Bueno, yo creo que lo estamos aprovechando a nuestra manera, ¿verdad? Creo que hay mucha inversión del sector privado en la urbanización del país. Lo que le hace falta es un poquito más industrialización para que sea un trabajo con más productividad, pero el tema está de que se nos está acabando el tiempo. Yo diría que unos 15 años más con esta fase de gente joven, y el tiempo corre y se nos está yendo. También se nos está yendo desde el punto de vista financiero de generar los vehículos de ahorro de largo plazo, ¿verdad? Que hicieron otros países. Creo que es importante hacerlo, ahorros para fondos de vivienda, ahorros para fondos de retiro, qué sé yo, privados, que sean voluntarios, pues, o sea, si la gente quiere seguir con el IX, que lo haga, pues, pero si alguien quiere ahorrar privadamente y descontado el ISR, o sea, todo lo que es, lo vas a meter un 401k guatemalteco, libre del ISR, lo descontás del ISR como empleado. Hacerlo, ese tipo de cosas no las estamos haciendo, son pequeñas cosas que generan grandes cambios, y no estamos aprovechando al 100% nuestro bono demográfico. Yo me la jugaría que estaremos aprovechándolo a la mitad, al 50% de lo que podríamos estarlo aprovechando, pero son pequeñas cosas que hay que hacerlo. Por ejemplo, hasta Honduras tiene el RAP, un sistema bonito de ahorro. En Colombia está el Fondo Nacional de Ahorro, ¿cómo se llama? Entonces son cosas que se les da ser más atractivo ser empleado. También, mira, ahorrar, tenés descontar de ISR, lo puedes retirar bajo ciertas condiciones para vivienda, para salud, qué sé yo. Entonces, ese tipo de cosas que son modernizaciones de reformas al sistema financiero también y tributario, no las estamos teniendo. Eso sería como meterle aditivos a la gasolina. O sea, la gasolina es la gente joven, pero hay que meterle esos aditivos para que el crecimiento sea mayor. Gracias, Paulo. Y tengo ya también un comentario y si quisieras agregar un poco más, Mario, pues se habla mucho de que Guatemala puede ser esa puerta de entrada a Centroamérica. ¿Cómo podemos aprovechar eso también para atraer más inversión al país? Yo creo que el desafío es preservar y defender las fortalezas que tenemos, que a veces se nos olvida cuando nos metemos a todos los problemas y debilidades, pero tenemos fortalezas, se han mencionado en la mesa, pero es necesario subrayar que en términos de política macroeconómica, de estabilidad y de visión y previsión de mediano plazo, Guatemala está mejor que toda Centroamérica, que el resto de países de Centroamérica. Y eso es algo que no es mágico ni se va a dar por generación espontánea. Eso hay que preservarlo y defenderlo. Y eso implica no exagerar con los déficits fiscales, eso significa respetar la autonomía del Banco Central, eso significa portarnos bien macroeconómicamente como lo hemos hecho durante 40 años. Y paz. Y de ahí, como eso no basta, lo que sí tenemos que hacer como sociedad, en el sistema político, la sociedad civil y el empresariado, es enfocarnos en la importancia de tener este clima de certeza jurídica, de previsibilidad, como se llama el título de la mesa de hoy, que sí demanda esfuerzos de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo de reconstruir o fortalecer el tejido institucional. Eso implica fortalecer el Estado de Derecho, modernizar el aparato público, garantizar la seguridad jurídica y resolver disputas de forma eficaz, planificar mejor y dejar un poco de lado la coyuntura, las disputas y tratar de tener como país una visión de una economía que tiene un potencial enorme, pero que
como decía Pablo, estamos aprovechando la mitad, con suerte. Y para eso tenemos que tener voluntad política y organización. Gracias, Mario. Y una última pregunta, María Fernanda. Tú comentaste un poco sobre los temas del IDAE. Ese tema se ha vuelto cada vez más crítico, especialmente para la construcción en ciertas regiones del país donde sabemos que se van a encontrar vestigios arqueológicos. ¿Cuál ha sido tu experiencia para poder acelerar esos procesos y qué recomendaciones se podrían hacer a ese tipo de instituciones? Yo creo que nuevamente el tema de la apertura y un tema de conocimiento de la región y que nos compartiera de repente la idea de verdad, una iniciativa diciendo, mire, aquí es donde, estas son las áreas que reconocemos como áreas donde puede haber vestigios arqueológicos. Entonces, si no nos toca a nosotros, pero ya vamos en la marcha, ya vamos en el proceso y resulta que en la revisión del proyecto salen ese tipo de descubrimientos. Y entonces tal vez una política pública directamente relacionada para avisar al inversionista o reconocer y hacer público esas regiones, esas áreas que de entrada entonces uno como asesor jurídico puede decir, mire, está bien, pero antes de dar 5 pasos más, paremos y miremos si no caemos en la región donde hay que ver primero si deberíamos tener esos procesos, pedir esos permisos. En nuestra experiencia nos ha tocado ir a pie, nos ha tocado ir conociendo a las instancias públicas un poco de una en una, pero la invitación o la idea sería justamente buscar esos consensos y esas aperturas y de repente una comunicación efectiva general, en términos de decir, esto es así y debiera tenerlo usted en mente cuando esté asesorando a alguien local o internacional que quiera venir a hacer una inversión. Gracias. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, a todos nuestros panelistas y a las diferentes exposiciones. Gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Con esto pues vamos concluyendo este cuarto conversatorio. Vamos a tener uno todavía en agosto, el 27 de agosto, ya para ir concluyendo esta serie de eventos previos al ENADE. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias también a las empresas patrocinadoras y a las diferentes instancias que hacen posible este tipo de encuentros, así como también a los diferentes donantes y fiduciarios de Fundesa. Muchas gracias a todos y que tengan muy feliz día.